Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Pues vamos a dar lectura en la primera palabra que el Señor nos dejó aquí en el libro de Lucas, hermanos, esta mañana. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 23, versículo 34. En lo que buscan voy a aprovechar y dar gracias a Dios también por lo bueno que ha sido para con nosotros, por su misericordia y por el amor que nos ha brindado, por la gracia y por la salvación de nuestras almas, ¿verdad? Entonces, y gracias porque veo que hay bastante gente ahora y bastante hermanos aquí congregándose y por eso le doy gracias a Dios también. Dios les bendiga. Dice la palabra de Dios así, hermanos. Voy a dar lectura y vamos a continuar enseguida con lo que el Señor nos dice en la palabra. Dice la palabra de Dios así en Lucas 23, versículo 34, dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Esta es la palabra del Señor, hermanos, y aquí el Señor, hermanos, nos da un ejemplo de perdón para nosotros. El Señor está pidiendo perdón por cada uno de nosotros, por la humanidad en sí. Es verdad que el Señor está haciendo aquí la labor de mediador, como en su palabra lo dice. Es verdad que fue maltratado, fue golpeado, fue humillado, blasfemaron contra él, lo crucificaron, y aún así el Señor decía: perdónalos porque no saben lo que hacen. En estos tiempos, hermanos, somos muy dados nosotros a que por una mala cara que nos hacen, no queremos perdonar. Y si nosotros hacemos algo, no pedimos perdón. Pero el Señor nos dio un vivo ejemplo de perdonar a los demás. Aún él sabiendo lo que iba a suceder con él decidió perdonar. Porque no es como nosotros, que no sabemos lo que otra gente traiga o el motivo, el por cual nos hace a veces una mala cara o no nos saluda. Y nosotros nos hacemos los ofendidos creyendo que la persona a lo mejor trae algo en contra de nosotros. El Señor sabía que buscaban para matarlo, y aún así él decidió perdonar. Y eso, hermanos, es causa de nosotros también, porque al él pedir perdón por ellos, estaba pidiendo perdón por cada uno de nosotros, para que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación que él nos da, el perdón que él nos da. Vamos a leer, hermanos, en 1 de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice la palabra de Dios: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Como les decía aquí, hermanos, el Señor al momento de decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, él estaba haciendo la labor de mediador entre Dios Padre y nosotros. Aquí nos muestra la palabra que no hay más mediador más que Cristo. Dice en el versículo 6: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. O sea, él mismo se entregó por nosotros, hermanos, y aún así pide perdón por nosotros. Pero nosotros somos muy dados a que pues tal hermano me hizo algo, pues hay que lo perdone Dios porque yo no. ¿Verdaderamente conocemos el significado de la palabra perdón? ¿O nada más decimos las cosas muchas veces de labios hacia afuera? Porque a veces no somos capaces ni siquiera de pronunciar la palabra perdóname, nomás disculpa, que no es lo mismo. Para muchos de nosotros es lo mismo pedir disculpa que pedir perdón.
Pero cómo nos cuesta trabajo pronunciar la palabra perdón. Pero hermanos, Dios o el Señor Jesucristo sufrió desprecios por parte nuestra también, hermanos. Cuando nosotros todavía no veníamos a los pies del Señor, nosotros ofendíamos a Dios. Nosotros hacíamos lo que no es agradable delante de Dios. Y aún así, muchos, aún como cristianos, lo hacemos en algunas ocasiones. Pero pues decimos, Dios es misericordioso, Él nos perdona. Pero cuando nosotros hacemos algo, ¿perdonamos? O cuando alguien nos hace algo a nosotros, ¿nosotros perdonamos? ¿O nos perdonan? O sea, como cristianos, hermanos, debemos dejar de actuar como la gente del mundo. Debemos dejar de actuar como niños caprichosos. Porque un niño hace berrinche, ya le ganó a la madre, ya le ganó al padre, y se nos olvida que estaba castigado. Con tal de que ya no esté haciendo berrinche, le damos lo que pide. Es muy diferente a cumplirles un berrinche a verdaderamente perdonar o hacer misericordia con ellos. Porque cuando se hace misericordia con ellos, se habla y se les dice, pero no se les castiga. Pero si ya los castigaste y les levantas el castigo, ya no estás haciendo misericordia, te está ganando el berrinche del niño. Y muchas veces nosotros actuamos así con Dios. Hacemos berrinches porque Dios nos disciplina, pero no aceptamos nuestros errores y no queremos pedirle perdón a Dios. Queremos que nos perdone porque venimos a la iglesia, porque según nosotros estamos bien. Pero verdaderamente, hermanos, le estamos fallando. Muchos dicen y oran en la noche, Señor, perdóname por los pecados que cometí en el día, pero pues, ¿se acuerdan de los pecados que cometieron durante el día? Nos acordamos de verdaderamente pedirle al Señor, si de veras le pedimos perdón al Señor o estamos seguros de que le hemos fallado al Señor, es cada vez que le fallamos, hermanos. No dejamos pasar todo el día para poderle pedir perdón al Señor. Nosotros queremos que los demás nos perdonen. Si nosotros ofendemos a alguien, muchas veces no somos capaces de ir con la persona y decirle, ¿sabes qué? Perdóname, yo te ofendí o yo hice esto en contra tuya. Queremos que pase el tiempo, que las cosas sucedan por sí solas y que la persona nos perdone. Muchas veces el hermano ni enterado estaba de que lo ofendimos a propósito. A veces él cree que fue, no sé, por error o alguna otra cosa, y el hermano pues sí nos perdona, ¿no? Pero otras veces el hermano sabe también que fue nosotros sin quererlo ofender. Entonces, si la persona no sabe cómo va a perdonar, nosotros tenemos que pedirle perdón también a esa persona. Así como nosotros queremos que nos perdonen, también nosotros debemos de perdonar, hermanos. Nosotros queremos que Dios nos perdone todo lo que hacemos, pero nosotros no somos capaces de perdonar a nuestros hermanos, a nuestros familiares. Para muchos de nosotros no existe la palabra perdón. Como lo mencioné antes, para nosotros es muy fácil decir, discúlpame por esto. Pero no pedimos perdón, hermanos. Si cometemos un error, discúlpame, me equivoqué. Pero es muy diferente un discúlpame a un perdón. Cuando es un perdón, es algo, hermanos, que es verdaderamente sincero. Una palabra disculpa es como algo pasajero, como algo leve. Entonces, cuando es perdón, es algo que lo estás sintiendo verdaderamente, sientes que ofendiste a la persona, que verdaderamente sabes lo que estás haciendo. Vamos a leer, hermanos, en Colosenses
3:13. Vamos a irnos un poquito rápidos para terminar. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Dice la palabra de Dios así, hermanos: soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Una vez más leemos ejemplo de que Dios nos ha perdonado, hermanos, y que así debemos hacerlo nosotros también. Eso es en Colosenses 3:13. Vamos a leer otra referencia, hermanos, en Marcos 11:25, para ir terminando rápido porque ya se me está pasando el tiempo. Marcos 11:25, hermanos, dice la palabra de Dios así. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Un ejemplo más, hermano, que tenemos que tomar para perdonar y que Dios nos perdone también a nosotros. Mateo 18:21, hermanos. Mateo 18:21 y 22 dice la palabra de Dios así: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y a nosotros nos cuesta trabajo perdonar una vez. Y por último, hermanos, ya para terminar, vamos a leer Efesios 4:32. Dice la palabra de Dios así, hermanos: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. Entonces, hermanos, recapacitemos y debemos de practicar, como cristianos nosotros debemos practicar el amor, la misericordia y el perdón, cosa que a muchos nos hace falta practicar. Dios les bendiga, hermanos.